Hermanos, buenos días. Estamos otra vez acá con ustedes para presentar una lección. Esta lección he estado rumiando algunos pasajes bíblicos. He estado deteniéndome a ver, quiero hablar cómo estos tiempos difíciles, estos tiempos que se viven hoy, ¿verdad? Cómo de alguna manera contribuyen a la formación de la venida del Señor. Yo quiero hablarle hoy sobre el misterio de la iniquidad, el misterio de la piedad. Bueno, no lo voy a explicar, solamente voy a mencionarlos porque este tiempo, estas situaciones, mejor dicho, estas situaciones que se viven hoy no hacen otra cosa sino preparar realmente la venida del Señor. Nos prepara a la humanidad para dos eventos misteriosos. Es importante eso. O sea, que todo lo que estamos viviendo realmente está preparando a todos los seres humanos sobre la tierra, preparando a unos para una cosa y a otros para otra cosa. En el caso de la iglesia del Señor, en caso de nosotros, usted, yo, la gente creyente, realmente estos eventos nos preparan para la venida del Señor, para esperar al Señor, para la venida al Señor, para prepararnos para la venida del Señor. Sin embargo, este mismo evento, curiosamente, prepara a la gente para la venida del anticristo también. La Biblia habla de los misterios, la Escritura cuando menciona, hay muchos misterios. De hecho, la Escritura menciona, por ejemplo, en Romanos capítulo 11, versículo 25, habla del misterio de Israel, el endurecimiento de Israel, dice, y es un misterio, ¿verdad? Cómo Dios se detuvo para tratar con la gentilidad, deteniendo el trato con Israel. Entonces, de eso habla este pasaje, y dice que es un misterio, el misterio del endurecimiento de Israel. Entonces, es interesante. También ahí mismo en el libro de Romanos habla del misterio de la iglesia. El apóstol Pablo en Corintios 15 dice, habla un misterio, dice, aquí les doy a conocer un misterio, no todos dormiremos, y empieza a hablar de la resurrección de los muertos. Entonces la Biblia habla de de muchos misterios, pero el que hoy me quiero trasladar o quiero platicar con usted acerca del misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Verá, si usted me acompaña y vamos a buscar un pasaje que está en segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Nos habla de la venida del Señor, pero aquí involucra los dos misterios, ¿verdad? El misterio de la parusía del Señor, el misterio de la epifanía, el misterio de la venida del anticristo también. Déjenme ver, aquí está. Aquí estamos, solo voy a ubicar bien. Si usted me acompaña, lo vamos a leer para tener un fundamento. Segunda de Corintios, capítulo número 2, dice así la palabra del Señor. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor va a venir, ¿verdad? Lo único que va a venir en dos momentos diferentes. El Señor viene en un momento llamado parusía o venida secreta, pero también va a venir, vemos la venida del Señor en su epifanía, que es una venida donde todo ojo le verá. La primera venida es misteriosa, y aquí lo aclara en la segunda parte de este versículo. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión en torno a Él, dice. O sea, aquí aclara a cuál se está refiriendo. Entonces, esta venida del Señor es la venida secreta, la parusía. Pero oiga lo que sigue diciendo, versículo número 3, dice, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, hablando de esta venida del Señor, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, me interesa relacionar estas dos cosas. Sabemos que hay una venida secreta del Señor donde va a venir y se reunirá, dice, nos reunimos en torno a Él en los aires, es la parusía del Señor. Viene por su iglesia consagrada. Ya vamos a hablar en otra ocasión sobre estos detalles de la iglesia que es levantada y la iglesia que se queda. Vamos a hablar de eso en otro momento. Pero acá, esta venida del Señor, dice acá, menciona tres elementos importantes previos
previos a esa venida del Señor. Y esto es importante porque hoy se habla mucho del tiempo del fin. ¿Y cuándo va a ser el tiempo del fin? Entonces se relacionan las guerras, las pestes, las destrucciones, todos estos terremotos, todo eso siempre se relaciona con el tiempo del fin. Pues algunos han extendido el tiempo del fin largo, ¿verdad? Algunos piensan en muchos años, ¿verdad? Pero de alguna manera debemos nosotros entender que esto es inevitable, o sea, no se van a poder detener. Porque todos estos eventos que el Señor pronosticó, que el Señor estableció en la Escritura, son eventos que se van a dar, ¿verdad? Terremotos, pestes, guerras, destrucciones, todo eso se va a dar. No hay nada que lo pueda evitar. Pero toda esa antesala, mejor dicho, todos estos eventos, lo que hacen realmente es preparar a una iglesia para la venida del Señor y preparar a una humanidad, diríamos, a preparar al ser humano no creyente, prepararlo para la venida del anticristo también. Por eso es interesante este tema. Quizá me está costando un poco trasladarle estas ideas, pero lo vamos a estar haciendo porque me interesa que usted vea que esto sirve para bien a nosotros, pero que de alguna manera también prepara a la gente para la venida del anticristo, ¿verdad? Hoy más que nunca se está buscando a nivel mundial, ¿verdad? Usted sabe que toda la humanidad está caminando hacia la globalización, hacia un tiempo, ¿qué dijéramos? Un nuevo orden mundial, ¿verdad? Para que todo esté unificado, ¿verdad? De hecho, hay algunos eventos de unidad de grandes líderes para unificar las cosas a nivel del mundo, en todos los países se hagan igual, ¿verdad? Entonces todo esto realmente lo que obedece es al misterio de la iniquidad, a la venida del anticristo. Dice en este pasaje que hemos leído, dice el Señor no vendrá, continuamos la lectura, el versículo 3, dice no vendrá sin que antes venga la apostasía, es un movimiento, ya vamos a explicar un poquito. Luego dice no vendrá, dice sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces eso es interesante porque prácticamente nos marca a tiempos. No vendrá el Señor sin que antes venga la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Luego empieza a detallar sobre este misterio. Aquí describe el misterio de la iniquidad, mientras que en otra parte de la Escritura describe el misterio de la piedad. El misterio de la piedad está descrito en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, empieza a relatar todos los elementos del misterio de la piedad, pero aquí detalla los elementos del misterio de la iniquidad. Y oiga esto, bueno, no todos, algunos elementos. Dice más, voy a leer, dice el cual se opone, o sea, la característica de este hijo de perdición, del misterio de la iniquidad, dice se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Dice es objeto de culto. Tanto dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es interesante, porque el hombre de iniquidad va a tener estas características. Y aquí nos da la pauta también para atisbar los tiempos del fin. Dice que este hombre de iniquidad, primero, la venida del Señor no va a llevarse a cabo sin que antes exista la apostasía. Una apostasía no a nivel local, sino a nivel mundial. Ya la voy a explicar. Dice, y entonces no vendrá sin que antes venga el hombre de iniquidad, que es este personaje, el anticristo. Dice, pero dice, vendrá, dice, y se va a hacer pasar por Dios y se sentará en el trono, en el templo de Dios. Entonces aquí es interesante porque la alusión que hace a este templo es el templo de Israel, el cual, por supuesto, usted sabe, igual que todo el mundo, es conocido por la historia, pues Israel no tiene un templo. Tiene el muro de los lamentos, pero no tiene templo. Pero ellos han estado trabajando a lo largo de todo el tiempo por la proyección a poder construir un día el templo. Y usted conoce esto, ha habido mucha información en internet acerca de esto, de cómo dicen que ya lo tienen, que ya tienen los planos, que ya tienen las cosas solo para montar y un montón de cosas. Pero lo que a mí me interesa es que usted sepa que este es una señal del final de los tiempos. Dice, no vendrá sin que antes venga el hombre de iniquidad.
Y el hombre de iniquidad, dice, se sentará y se hará pasar como que si fuese Dios. O sea, se sentará en el trono, ¿verdad? Y eso definitivamente nos pone a nosotros en el alerta, ¿verdad? De que sabemos que esto el Señor no va a venir mañana, ¿verdad? No estoy... lo que quiero que vea es que hay señales que son más específicas que los terremotos, que las guerras, porque han habido muchos terremotos, han habido muchas guerras, pero hay señales que son más exactas, diría, y esta es una de ellas. Aquí está hablando de las señales que habrán antes de la venida del Señor, de la venida parusía, por supuesto. Versículo 5 dice, no os acordéis de cuando yo estaba, dice, bueno, el apóstol les había hablado de esto. Versículo 6 dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. El versículo 6 y el 7 lo leo, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está deteniendo la venida del Señor. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esta es toda la plataforma para que surja el anticristo, toda la logística, digamos, para que surja el anticristo. Dice, eso está funcionando desde siempre. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí, como el género que ocupa, pensamos que puede ser el Espíritu de Dios, el cual vino en el Pentecostés para quedarse en la tierra, pero que en algún momento va a ser levantado también, ¿verdad? Estamos hablando del Espíritu de Dios literal, ¿verdad? O sea, el Espíritu de Dios vino, el Espíritu de Dios siempre se ha movido en la tierra, es omnipresente, está en todos lados, pero dice el Señor Jesús que iba a venir, dice, ¿verdad? Como viento recio vino en el aposento alto, y de igual manera vino para quedarse acá como un paracleto, como un hermano una vez que el Señor se fue, pero va a ser levantado un día. Entonces pensamos que es eso, pero no vamos a entrar en más detalles ahí, creo que no es el punto ahorita. Dice el versículo 8, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta venida que habla acá no es la misma que menciona en el versículo 1, sino que aquí está diciendo en el versículo 8, hace alusión a Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 en adelante. Usted encuentra, ahí aparece la venida de Jesucristo, pero ya no una venida secreta por su iglesia, sino una venida para hacer justicia. Entonces a eso se refiere este versículo, no tiene relación con el versículo número 1. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, dice, con el resplandor de su venida. Esa es la venida epifánica del Señor. Ojo le verá y él hará justicia en esto. Pero lo que yo quiero esta mañana es que usted entienda que todos estos eventos, todas estas situaciones difíciles que se pasan a nivel mundial o a nivel de país, ¿verdad?, de alguna manera preparan, ¿verdad?, a la gente para la venida del anticristo, ¿verdad? Porque cuando el hombre de iniquidad aparezca acá, el clamor de la humanidad va a ser el clamor de ellos va a estar orientado a la aparición de un líder que pueda resolver todos los problemas del mundo. Todos los problemas. Hoy estamos en espera de que alguien resuelva el problema del virus, ¿verdad?, a través de una vacuna. Si alguien surgiera, todos le vamos a aplaudir y todos le van a aplaudir, por supuesto. A aplaudirle porque va a ser la solución a esta pandemia que estamos viviendo. Pero de igual manera, esto es en pequeño, pero de igual manera el mundo entero está procurando, hermano, que surja alguien que resuelva, alguien que prevenga, alguien que resuelva todo eso. De hecho, hoy hay grupos de países, ¿verdad? El G7, no recuerdo muy bien, pero creo que hay un grupo de 20 también, donde están naciones poderosas, que están, hermano, procurando la solución y la prevención de situaciones difíciles en el mundo. Ellos se están moviendo. Entonces, todo eso se va a ir anidando. Hoy pueden haber muchos grupos, ¿verdad? El G7 que le mencioné y otros grupos, ¿verdad?, que están procurando eso, pero realmente al final de los tiempos habrá un grupo de 10, habrá un grupo que de alguna manera va a catapultar al anticristo
Así que todo esto lo único que hace es que al mismo tiempo en que la iglesia debe entender que debe prepararse para la venida del Señor, nosotros nos preparamos para la venida del Señor a través de todo lo que hemos visto en estas reflexiones. Hemos sido motivados a la confianza, a buscar el auxilio de lo alto, al socorro de Dios, a la confianza, a la fe, al crecimiento de la fe, la sabiduría, todas estas cosas relacionadas con Dios. Pero de igual manera, a la par de esto, se está construyendo también una antesala para el anticristo. Así como los creyentes estamos caminando para prepararnos para la venida del Señor, la gente sin Cristo se está preparando para la venida del anticristo, a través de todos los elementos pues, que ya conocemos, ¿verdad? Rechazo del Señor, más confianza en la humanidad, en la ciencia, ¿verdad? Y están trabajando sobre todo eso al momento de que ellos, a medida que ellos van rechazando al Señor, nosotros nos vamos acercando cada vez más. Dice la Escritura, en el Salmo 2, es interesante, hay un pasaje ahí donde las naciones dicen, rompamos nuestras ligaduras. Dice. No queremos tener nada con Dios. Somos suficientes, somos capaces, podemos producir nuestro propio bienestar, y entonces ellos están trabajando, mientras que ellos se están alejando de Dios. Esta pandemia va a alejar a muchos de Dios, pero también va a acercar muchos al Señor. De alguna manera nosotros que estamos caminando con el Señor, sabemos que nuestra cercanía. Voy a leer un poco más, voy a leer un par de pasajes más en unos minutos. Dice, inicuo, dice, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. O sea, las soluciones muchas veces, ¿verdad? Dice versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Dice, voy a releer versículo 10, y con todo engaño va a aparecer el anticristo, con todo engaño de iniquidad, dice, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, dice, el amor de la verdad para ser salvos. Dice, por esto Dios los entregó a un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces es importante que estos eventos definan al pueblo de Dios y lo acerquen a Dios, ¿verdad? Procurando prepararnos para este maravilloso encuentro que dice el versículo 1 de este pasaje que hemos leído, ¿verdad? Al mismo tiempo de que la gente se prepara para la venida del anticristo. Todos están procurando hoy las cuestiones alimenticias, preparándolas para mucho tiempo más, que hoy oye usted rumores de todo tipo de cosas en relación a la vacuna, ¿verdad? Algunos piensan que cuando vacunen en este caso, cuando surja la vacuna, porque va a surgir un día, y esto es inevitable, va a surgir un día, y van a seguir sucediendo eventos a nivel mundial que lo que hacen es preparar el camino para la venida del anticristo. Pero usted y yo no vamos a ser engañados. Dice acá que los que van a ser engañados son aquellos que no creyeron a la verdad, que no creyeron a la verdad para ser salvos. Esos que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador, que han rechazado el sacrificio de Cristo, pues ellos están en riesgo porque sus momentos definen su vida. ¿Creerán a la verdad a través de estas situaciones o van a seguir creyendo a la mentira para estar preparando el terreno para la aparición del anticristo? Entonces yo creo que hoy hemos dado un paso bueno, pienso yo, porque vamos a estar viendo situaciones de finales de los tiempos. Es importante sin abatimiento, ¿verdad? No estamos, Dios cuando el Señor aparezca ya está el escenario descrito en la palabra. Nadie va a poder cambiar el escenario, ¿verdad?, que relata la palabra en la venida del Señor. Cuando el Señor venga, habrá caos, habrá situación difícil, ¿verdad? Los periodos tribulacionarios están establecidos en la palabra. La aparición del anticristo es un misterio que se va a dar inevitablemente. Nadie puede detener ni la parusía, la venida del Señor, ni nadie puede detener el surgimiento del hombre de iniquidad, ¿verdad? Vamos a estar explicando más cosas sobre el hombre de iniquidad para que podamos identificar, ¿verdad? Pero este tiempo
son tiempos, son cosas, momentos difíciles que nos deben de acercar y que nos debemos preparar más y más para nuestro encuentro con el Señor. Dios te bendiga. Oro por ti siempre para que el virus no nos alcance a ninguno. Padre amado, te ruego, Dios, que guardes la vida de tu pueblo, Señor, y que ninguno sea afectado con este virus, Padre. Guarda a tu congregación, guarda a la congregación, Señor. Te ruego, Dios amado, por nuestros hermanos mayores, Padre, no permitas que llegue a sus vidas este virus, Señor. Guarda, Señor, a nuestros hermanos mayores, Padre, guarda, oh Dios amado, a la congregación, guarda a todas las congregaciones, Señor, pero te pedimos, Dios amado, por los más cercanos y luego por los demás, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, haz que este virus pueda erradicarse del país, de este territorio, y no solo de sino del mundo entero, Señor. Bendice, Padre amado, a tu pueblo en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Dios. Amén.